de acuerdo con lo que aparece en la Biblia. Son 5 las características necesarias para ser llamado apóstol de Jesús. La primera sería haber conocido personalmente a Jesús. La segunda, haber sido escogidos y enviados por Él. La tercera, haber sido testigos de Jesucristo resucitado. La cuarta, dar la vida por Dios y por el Evangelio. Y la quinta, seguir a Jesucristo. El único que no cumple esta condición es Matías, ya que este fue llamado para reemplazar a Judas, el traidor. Además, la Biblia nos enseña que los apóstoles originales de Jesús fueron Pedro, Santiago, Juan, Andrés, Felipe, Judas Iscariote, Mateo, Tomás, Santiago de Alfeo, Bartolomé, Judas Tadeo y Simón, aunque sus muertes son más conocidas debido a la tradición que a registros históricos. Los datos son imprecisos, pero son los más aproximados que encontramos el día de hoy. Así sabemos cuál fue el destino de cada uno de estos. El primero de estos es Andrés, el cual era hermano de Pedro e hijo de Jonás. Fue discípulo de Juan el Bautista y predicó en Grecia y en Asia Menor. Su principal propósito fue traer a otros al Maestro. Al llegar a Mesopotamia, en un viaje misionero, fue crucificado en la cruz, cuyos dos extremos estaban transversalmente elevados en la tierra, y de aquí el origen de la expresión de la cruz de Andrés. De acuerdo con la tradición, Andrés murió como mártir en Grecia, en el pueblo de Patras, crucificado en una cruz en forma de X, atando su cuerpo con cuerdas para prolongar su agonía. Después de ser azotado severamente por 7 soldados, sus seguidores contaron que cuando fueron a ver a Andrés en la cruz, él los saludó con esas palabras: hace mucho que deseaba y esperaba esta obra. Andrés murió feliz en la cruz. Andrés permaneció predicando en la cruz por 2 días más hasta que murió. Sus restos se encuentran en la catedral de Amalfi en Italia. La tradición coloca su martirio el 30 de noviembre del año 63 bajo el imperio de Nerón. Bartolomé, también conocido como Natanael. Un número de estudiosos creen que fue el único discípulo que provino de sangre real o de una familia noble. El nombre Bartolomé aparece en cada lista de los discípulos, aunque este no era el primer nombre. No obstante, fue su segundo nombre. Su primer nombre probablemente era Natanael, a quien Jesús llamó un verdadero y real israelita, en quien no hay engaño. Se transformó en uno de los misioneros más aventureros de la iglesia, y la tradición dice que él predicó en Siria, y su muerte parece haber tenido lugar allí, despellejado vivo con cuchillos en presencia del rey. A este santo lo pintaban los antiguos con la piel en sus brazos como quien lleva un abrigo. La tradición cuenta que su martirio consistió en que le arrancaron la piel de su cuerpo estando vivo. Este es representado como símbolo apostólico por 3 cuchillos paralelos como símbolo de su martirio. Santiago, el hijo de Zebedeo, o Santiago el mayor, hermano de Juan el apóstol, a este pescador se le llamaba el mayor para distinguirlo del otro apóstol Santiago el menor, que era más joven que él. Santiago el mayor tenía una pequeña empresa de pesca en la cual tenía obreros a su servicio, y su situación económica era bastante buena, pues podía ausentarse del trabajo por varias semanas, como lo hizo su hermano Juan, cuando este se fue una temporada al río Jordán para escuchar a Juan el Bautista. Santiago el mayor fue el primero de los 2 en convertirse en mártir, ya que el libro de Hechos, capítulo 12, versículo 12, nos hace saber que fue decapitado en el año 44 después de Cristo en Jerusalén. Fue tanto su fervor que su verdugo, vencido por la convicción, se arrodilló junto a él y recibió a Jesucristo en su corazón y se convirtió en un nuevo cristiano. Sin embargo, fueron al lugar a cumplir con su tarea, y sus restos se encuentran en la iglesia de Santiago de Compostela en España. Su símbolo es 3 caparazones de crustáceos en señal de su peregrinación por el mar. Santiago el menor fue hermano del apóstol Judas. Este es mencionado por San Pablo en la carta a los Gálatas. Se le identifica también por aquel Santiago a quien se le aparece el Señor resucitado. Es el autor de la carta del Nuevo Testamento que lleva su nombre. Fue asesinado cuando se le ordenó negar a Jesús, pero Santiago, que estaba en lo alto del templo, en el pináculo, y aprovechando la concurrencia, se puso a predicar el evangelio. Al escuchar esto, los fariseos y escribas se llenaron de tanto furor que uno de ellos lo empujó desde lo alto. Santiago no murió por la caída,
sino que fue apedreado mientras rogaba a Dios de rodillas por sus asesinos. Como tardaba en morir, fue golpeado en la cabeza con un mazo. Sus restos se encuentran en la Basílica de San Pedro en Roma. Juan, hermano de Santiago, conocido también como el discípulo amado, el apóstol favorito de Jesús. Él y su hermano Santiago vinieron de una familia de menor posición que el resto de los apóstoles. Escribió el Evangelio según San Juan, además del Apocalipsis. Se dice que este fue hervido en un enorme caldero de aceite durante una hora de persecución en Roma. Sin embargo, fue librado milagrosamente de la muerte y desterrado en las minas de la isla de Patmos en el mar Egeo en Grecia. Allí escribió el libro del Apocalipsis. Luego fue liberado para servir en el imperio. Ese fue el único apóstol de todos que murió de una muerte natural. Un cáliz con una serpiente es el símbolo, ya que este sufrió un atentado de muerte, del cual Dios lo salvó. Murió como un anciano. Es el único apóstol en morir pacíficamente. Judas Iscariote era el tesorero del grupo y, según el Evangelio de Juan, se apropiaba del dinero de los pobres. Y Judas vino de Judea, cerca de Jericó. Él era un judío y el resto de los discípulos eran galileos, y estaba entre los que lideraban conversaciones. Se dice que Judas Iscariote era un judío nacionalista violento que siguió a Jesús con la esperanza de que sus sueños nacionalistas pudieran ser realizados. En Mateo capítulo 26, entre los versículos 14 y 16, nos narra cómo este traicionó a Jesús por 30 piezas de plata para posteriormente ahogarse por su culpa. Su símbolo apostólico es el lazo corredizo de una horca o una bolsa de dinero con piezas de plata cayéndose de Judas. El otro Judas, Judas Tadeo, hermano de Santiago el más joven. El nombre Tadeo significa valiente y la tradición dice que predicó en Siria y Persia. Judas Tadeo estaba interesado en dar a conocer a Cristo al mundo, no como un salvador sufriente, sino más bien como un rey gobernante. Se ha dicho que Judas fue a predicar el Evangelio cerca al río Éufrates. Ahí sanó a varias personas y muchos creyeron en el nombre del Maestro, de Jesús. Judas fue desde allí a predicar el Evangelio en otros lugares y fue asesinado con flechas. El símbolo elegido para él es el barco porque fue un misionero enseñando a ser pescador de hombres. Sus restos se encuentran en la Basílica de los Santos Apóstoles en la ciudad de Roma, en Italia. Mateo, también conocido por el nombre de Leví. Mateo era un publicano cobrador de impuestos. Él escribió el evangelio que lleva su nombre. Mateo fue diferente a los otros apóstoles, quienes fueron todos pescadores. Él puede usar una pluma de escribir y por su pluma llegó a ser el primer hombre en presentar al mundo en el idioma hebreo un relato de las enseñanzas de Jesús. Fue un misionero del evangelio que cambió su vida por la fe de su maestro. Mateo murió atravesado por una espada en Etiopía en el año 60 después de Cristo. Su cuerpo se encuentra en la ciudad de Sicilia, en Italia. El símbolo apostólico de Mateo son 3 bolsas de dinero, las cuales nos recuerdan que es un cobrador de impuestos antes de que Jesús lo llamara. Pedro, hermano del apóstol Andrés, originalmente llamado Simón. Jesús le cambió el nombre por Cefas, que quiere decir Pedro o roca. Pedro, hijo de Jonás, era un pescador que realizó trabajo evangelístico y misionero entre los judíos, yendo tan lejos como a Babilonia. Entre los 12, Pedro fue el líder que sobresalió como el vocero de los apóstoles. Él es quien preguntó el significado de la parábola en Mateo 15:15. Fue Pedro quien preguntó cuán seguido debemos perdonar. También fue quien primero confesó a Jesús y lo declaró como el Hijo del Dios viviente. Además, es quien estuvo en el monte de la transfiguración, el que también envió a la hija de Jairo resucitar de los muertos. También es él quien negó a Cristo 3 veces. Pedro fue martirizado en el año 67 después de Cristo sobre una cruz en forma de X, solicitando a sus verdugos que lo crucificaran cabeza abajo, porque no era digno de morir como su Señor había muerto. Su símbolo apostólico es una cruz invertida con llaves cruzadas. Se cree que su cuerpo se encuentra en la Basílica de San Pedro en la ciudad de Roma. Felipe, originario de Betsaida, al sur de Galilea, fue discípulo de Juan el Bautista antes de seguir a Jesús. Se dice que Felipe vino del mismo pueblo del cual Pedro y Andrés vinieron, además de que también fue un pescador. Se cuenta que murió colgado y mientras estaba muriendo pidió que su cuerpo fuese envuelto, no en lino sino en papiro, porque no era digno de que incluso su cuerpo fuese tratado como el cuerpo de Jesús. El símbolo de Felipe es una canasta con su participación en la alimentación de los 5,000. Él es quien marcó la cruz
como un signo de cristiandad y victoria. Su cuerpo se encuentra en la Basílica de los Santos Apóstoles en Roma. Simón el Cananeo o Simón el Celote es llamado Celote porque era un guerrillero que peleaba contra el Imperio Romano. Es uno de los apenas conocidos seguidores que vivió en Galilea. Desde su entorno vemos que Simón fue un nacionalista fanático, un hombre devoto a la ley, un hombre con un odio amargo por cualquier persona que se atreviera a comprometerse con Roma. Aún así, claramente sobresalió como un hombre de fe y se dice que murió linchado en Samil, cerca de Babilonia. Y por último tenemos a Tomás, llamado también Dídimo, que significa gemelo. Fue conocido como el apóstol incrédulo, que declaró que si no veía las marcas en las manos de Jesús y en su costado, y que si no podía meter su propio dedo en su costado abierto por la lanza, no creería. Poco después, Jesús aparece y Tomás corrobora por sí mismo, tocando con sus propias manos las heridas de Jesús, el cual le recrimina haber necesitado ver para creer. Mediante este hecho, la fe de Tomás se volvió más grande, intensa y convincente. Se dice que él fue el encargado para construir un palacio para el rey de India y fue muerto con una lanza como mártir por su Señor. Su símbolo es un grupo de lanzas, piedras y flechas. Sus restos se encuentran en la Catedral de Santo Tomás en India. ¿Qué tal te ha parecido este video? Deja tus comentarios en la caja de opiniones. Recuerda que Dios te ama grandemente y te quiere bendecir con bendición eterna. Muchas bendiciones.